Sí, fíjense que ahí tenemos como estos cuatro ejes por los que podemos pasar lupa, ¿no? Con una lupa y mirar los recursos, entendiéndolos como punto de partida. Fíjense algo y los voy a llevar quizás un poco a la formación docente. Cuando pensábamos en los espacios de práctica, cuando teníamos que hacer nuestras prácticas, nuestras residencias, y quizás nuestra cabeza a lo que primero se iba era la actividad, y escuchábamos a los profes de esos espacios decirnos, no pienses en la actividad, después la terminás armando, después te fijás y todo, pero lo primero es, ¿qué es lo que querés enseñar? ¿Desde qué recorte vas a poder ubicarte? ¿Y qué posibilidades tenés, no? Ese acompañamiento, porque siempre la tarea docente requiere acompañamiento, por lo tanto no es una novedad lo que estamos trayendo, pero sí es una novedad en términos de, bueno, ¿cómo vamos a acompañar? Fíjense, el recurso como punto de partida, tomamos la lupa y reconocemos. En primer lugar, poder reconocer qué problemas podemos llegar a tener, ¿sí? Cuáles son las características de los recursos que hoy consideramos que deben estar disponibles y no los tenemos, y qué otros podemos llegar a utilizar, ¿no? Identificar con qué contamos, y cuando hablamos de el con qué contamos, remite también a lo que hemos construido. Acuérdense un poco de lo que trabajábamos la semana pasada en relación a que la trama precisamente es histórica en primer lugar, por lo tanto, habrán recursos que nos identifiquen, que nos recuerden, ¿sí?, cómo históricamente hemos logrado trasladar a propuestas de enseñanza genuinas, inclusivas y demás, utilizando variedad de recursos. Fíjense que cuando decimos analizar, quien analiza está haciendo un trabajo también de reflexión en primer lugar, ¿no? De poder analizar en términos de, bueno, las posibilidades y los obstáculos que se me van presentando, cuál es la viabilidad de eso, ¿no? Hoy pensamos que la enseñanza se está recreando en un espacio en el cual no tenemos mucha injerencia y que son los hogares de nuestros estudiantes, ¿no? Uno no puede meterse con la propuesta y organizar incluso la dinámica de esa familia. Por lo tanto, hay que repensar cuál es la viabilidad de aquello en lo que se está situando la utilidad o no de determinados recursos, para después poder pensar entonces con todo esto, qué es lo que podemos hacer. Y ahí entra con fuerza la idea del acompañamiento en términos de explorar las condiciones institucionales con las que contamos para la enseñanza y que estos recursos terminen generando experiencias inclusivas para el aprendizaje. No queremos instalar la idea de que hay recursos determinados y si no se cuenta con eso, por lo tanto no podremos enseñar. Estamos como arremangándonos todo el tiempo. Y acá entra con fuerza la idea de que estos recursos y la reflexión que podamos hacer de ellos nos remite necesariamente a pensar de que lo que estamos construyendo son saberes en relación a lo que intentamos generar como propuestas de enseñanza, a lo que esbozamos, ¿no?, como propuestas didácticas. Y esa construcción de saberes nos convoca a identificarnos, ¿no?, institucionalmente desde un lugar en el que no somos Juanita, Pepe y Juancito haciendo como pueden y llevando las prácticas de enseñanza, sino que nos centramos en esta idea de colectivo, ¿no? En esta idea de lo común, lo que nos convoca a pensar cuál es el vínculo pedagógico que esta escuela genera, fomenta, ¿no? La idea de la provocación que trabajábamos anteriormente. Por lo tanto, si ustedes se fijan ahí, ese equipo preparado para salir a la cancha ya ha logrado identificar, ya ha ensayado jugadas, ya ha repensado acerca de la posición de cada uno y de cada una para encontrarse en lo que nosotras denominamos un espacio de reflexión colectivo, ¿sí?, donde las tres preguntas que salen parece que son más viejas que la propia escuela, ¿no? El para qué, el qué y el cómo. Por lo tanto, es echar aire nuevo a lo viejo. Y no por viejo o por nuevo quiere decir que ya no debamos volver a preguntarnos acerca de para qué enseñar en este contexto. La pregunta del para qué nos atravesó siempre, ¿sí?, en nuestra trayectoria docente y en el sentido propio de la educación. Por lo tanto, es reconocer esta cancha en términos de las condiciones institucionales que hablábamos anteriormente, para volver a repreguntar esto
en una especie de didáctica, ¿no? Que nos apremia y nos dice, bueno, hoy en vivo y en directo hay que poder resolver determinadas cuestiones. Es interesante esto que planteás, porque en algún punto, fíjense, acompañar implica poder pensar cómo instalamos esa comunicación didáctica, con qué recursos, y yo recupero, ¿no? Volviendo a lo que recién vimos con las preguntas, esas preguntas me las hago yo para pensar con mi equipo docente, pero también las comparto y las trabajo en colectivo con mis docentes cuando pensamos sus propuestas y en sus estudiantes, en esos destinatarios con los condicionamientos que tienen hoy de poder aprender desde los hogares. Y eso es lo que genera ese recurso, esa posibilidad de encuentro, esa comunicación, tener un contenido que, como decía recién Micaela, está centrado en los saberes, como decíamos antes, en recuperar aquello que ya sabemos, porque lo hemos hecho rodar en la cancha y bajo muchísimas circunstancias y conjugadas algunas improvisadas y otras que ya tenemos táctica o estrategia premeditada. Por lo tanto, las preguntas implica poder pensar en este tiempo cuáles son los espacios de reflexión para volver a generar encuentro con estas tres preguntas del para qué y cómo que estoy haciendo con mis docentes. Y urge la necesidad, ahí nosotros ponemos, de que la discusión sobre estas tres preguntas implique romper con el modelo clásico tradicional, que en el aula funciona, subsiste, aunque sabemos también las consecuencias o el impacto que tiene, ¿no? Esta idea de poder explicar, aplico un ejercicio y verificamos. Fíjense que acá ya está metida la nariz de la evaluación, ¿no? Como diciendo parte de este proceso, este mecanismo que volvemos a decir, en la presencialidad está agotado en algunas circunstancias, hoy, desde el nuevo contexto que tenemos, implica poder crear o ensayar, como dijimos, la pregunta sobre cómo, pensando nuevas configuraciones didácticas. Este concepto, ¿no?, que es conocido, que es trabajado en el campo de la didáctica, pero que nos remite a poder encontrar nuevas formas que nos den la posibilidad de seguir, como dijimos antes, enseñando y estando ahí. Hay una autora que habla, ¿no?, en este tiempo de la didáctica en vivo, no porque lo que hacemos es improvisado, sino porque nos ajustamos a pensar el tiempo y el espacio real en el cual se tienen que poder configurar estas nuevas experiencias de aprendizaje. Y ahí la necesidad de poder pensar con otros y ensayar alternativas de nuevas ideas, nuevas lamparitas que en función de las preguntas que tenemos van surgiendo para poder pensar en conjunto la enseñanza. Fíjense que los espacios de reflexión, vuelvo a decir esto, no son espacios de asistencia personalizada, sino que son espacios colectivos de trabajo, donde frente a las preguntas y considerando las particularidades de cada uno de los grados, de cada uno de los ciclos, vamos encontrando o creando, diríamos, estrategias comunes. Y en esto nos lleva a pensar cómo los espacios de reflexión son los que fortalecen la idea de equipo, pero también la noción de comunidad. Porque son espacios que organizamos, diríamos, ¿qué hacemos en esos espacios? Recuperamos las experiencias. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Qué nos sale bien y cuáles son los principales obturantes? Pensamos en este contexto cuáles son los cambios y continuidades que estamos viendo y evidenciando en las prácticas. ¿Qué podemos seguir sosteniendo, pero qué tuvimos que cambiar radicalmente? Y ahí hay algo del orden de la innovación, de la creación que empieza a surgir. Aquí es donde ponemos a rodar y a jugar, en términos visibles, los posicionamientos respecto a la enseñanza, y se ponen en juego las concepciones, las creencias formativas y también que se han reconstruido en el marco del desarrollo profesional. Y finalmente, en ese espacio, diríamos, en ese caldeamiento, es donde podemos empezar a no bajar, sino construir acuerdos pedagógicos didácticos. Volvemos a insistir en esta idea que el acuerdo pedagógico no son pautas que yo doy e informo con el megáfono, sino que emergen y surgen de la construcción colectiva que como equipo hacemos cuando pensamos en comunidad docente las preguntas clásicas de la didáctica, pero en el contexto actual en el que estamos. Y nos vamos a focalizar en algunas claves para instalar estas preguntas. La primera tiene que ver, ¿no?, con el para qué, ¿no? Bueno, en ese sentido, pensando, vuelvo un poco a decir lo mismo y sin ánimos de ser densas con esto, ¿no? Pero las preguntas ya son las clásicas. Si uno dijera, bueno, ¿por qué hay que volver a repensar en términos de para qué la enseñanza? Hay algo que está como
subsistiendo y que nos está resonando mucho y tiene que ver con una desesperación de que nadie quede afuera. Y realmente ahí vuelve la pregunta acerca de, ¿cuál es la intencionalidad que ponemos en términos de lo pedagógico didáctico? No es todo lo que estamos haciendo para que nadie quede afuera, sino es primero por qué consideramos que nadie debe quedar afuera de la enseñanza. Y ahí podemos encontrar algunas pistas del para qué seguimos enseñando en este contexto, ¿no? Porque si la respuesta va a ser, tengo la mitad afuera, entonces no sigo enseñando, o sigo enseñando y qué hago con los de afuera, tiene que haber algo que nos permita como agruparnos en términos generales. Ese para qué nosotros lo entendemos como el paraguas más grande, ¿no? Donde ponemos el foco, diríamos, o acá donde damos el dardo en el centro, pero donde ponemos el foco en la intencionalidad pedagógica didáctica. Y algunas cuestiones que compartía también Noemí en el encuentro anterior tenían que ver con las tensiones que se van dando, ¿no? Uno podría pensar, ¿para qué? Para generar algo distinto en relación a las rutinas de aprendizaje, lo cual no implica hacer rutinario el aprendizaje. Generar rutinas de aprendizaje nos invita a pensar de que hay modos en los que podemos enseñar a otro a acceder, ¿no?, a las posibilidades que el aprendizaje invita. A pensar de que el pensamiento, la reflexión, la comprensión, el proceso de escritura y demás, no es algo que se logre solamente remitido a el espacio áulico y dando un contenido determinado, sino que es posible generar propuestas que inviten a sostener y a revitalizar esas rutinas de aprendizaje. Por otro lado, tenemos la idea de las actividades, ¿no? Pensar para qué seguir enseñando, para promover y provocar, ¿sí?, decíamos, el desarrollo de actividades que generen otras oportunidades, incluso en aquellos que no pueden estar 100% atados o a disposición de las propuestas que generamos. Pienso en si la propuesta tiene un 80% de virtualidad hoy y tenemos estudiantes con dificultades para el acceso, o si son actividades que requieran necesariamente del acompañamiento y la predisposición de las familias, y las familias no pueden por distintos motivos estar, acompañar el desarrollo de la actividad y demás, pero que aún así generen distintas alternativas, que no sea una actividad, pero que tampoco sean 15 distintas, que podamos ordenar la intencionalidad, algo que está generando buenas posibilidades en este contexto, es pensar en actividades por momentos, donde uno invite al otro a reconocer su propio proceso en la elaboración de esa actividad, y que nadie quede afuera tiene que ver con que incluso que nadie quede afuera de esa actividad, incluso que nadie quede afuera de esa propuesta de enseñanza, porque los puedo tener a todos ahí conectados o recibiendo de manera escrita el cuadernillo o impreso y demás, pero aún así estar quedando por fuera de las propuestas de enseñanza que se generan. Por lo tanto, un tercer punto que nos parece interesante es pensar en cuáles son los intereses de la época, ¿sí?, de cada época, como hay que recrear la enseñanza, pero en esta en particular, para que tengan sentido con lo que cuando los estudiantes miran para afuera encuentran con resonancia. Y acá la pregunta es, ¿de qué vamos a hablar con nuestras docentes y nuestros docentes en términos de qué enseñar? Esta segunda pregunta que seguramente muchos intentos de respuesta ya han tenido en relación a, y fíjate, seño, de lo que tenías planificado, a ver qué podés seguir dando, ¿no? Y uno elaboró posibles ensayos de qué enseñar. Y la pregunta al principio se respondía con, instalemos el vínculo, ¿no? Y ahí transcurrimos. Y hoy estamos diciendo, y ese vínculo pedagógico, no dijimos desde el principio que lo tenía que convocar la idea de aprender y de generar un enamoramiento, una seducción con el conocimiento. Y ahí nos instalamos en esta idea de que el qué enseñar, ojos, ¿no?, y alertas con que eso que enseñamos no nos haga perder de vista la importancia de que generar nuevos saberes implica necesariamente para quien está aprendiendo
reconocerse a sí mismo como productor, como el que prende su propio foco, ¿no? Que la tarea sea el disparador, nunca el objetivo del aprendizaje. Que un niño o una niña no recuerde específicamente qué es lo que aprendió, pero sí recuerde la actividad y la experiencia que tuvo, nos hace pensar acerca de qué tratamiento le vamos dando a los saberes, qué saberes promovemos, ¿no? Cuando los chicos dicen, la pasé re bien porque hicimos esto, esto, esto. Ah, sí, ¿y qué es lo que estaban aprendiendo? No sé, pero me gustó hacer esto, ¿no? Entonces, disociamos todo el tiempo la cuestión de la teoría y la práctica, las tensiones que se van encontrando al interior, y por eso hoy nos apremia tanto pensar en cómo vamos a acreditar, porque los fuimos como perdiendo en ese trance la productividad en términos de las actividades, porque en algún momento nos organizaba, pero no necesariamente tenemos que remitirnos a que esa tarea debe ser cumplida, sino que lo que sí podemos llegar a trabajar tiene que ver con, bueno, contenidos curriculares con sentido, ¿sí? Relevantes, que potencien los saberes previos, esto que estamos intentando hacer en este preciso encuentro, de recuperar los conceptos de posición, trama, ¿sí? Y que los ponemos en tensión hoy con un nuevo tema que estamos aprendiendo a ver desde otro lugar. Poner el foco en los saberes previos nos permite reconocer también que el otro haga su propia autoevaluación de su trayecto, ¿no? De cómo estoy hasta acá, por qué no estoy pudiendo comprender esto. Y la idea de la transversalidad, que nos parecía sumamente interesante, porque decimos, no podemos abstraernos así como nunca pudimos, y el saber es algo que transita, ¿no? Que está como creándose todo el tiempo. Entonces, necesariamente cuando volvamos a la presencialidad, muchos y muchas van a intentar relatar de una y otra manera su propia experiencia en relación con el COVID-19. Y por lo tanto, la función de la escuela no será ahí decir, bueno, pero para que ya perdimos mucho tiempo, hay que aprender las fracciones. Tendremos que ver cómo hacemos que todo este aprendizaje que se pudo potenciar en este tiempo se torna perdurable. A mí lo que más me preocuparía es que en el retorno a la presencialidad, un niño o una niña tenga en su, ¿no? La idea de que no aprendió nada en este tiempo, porque entonces de ahí lo que vamos a tener que revisar es qué hay de trasfondo con la idea del contenido como algo enciclopédico, ¿no? Que solo puede provenir de un lugar y que solo puede estar anclado a concepciones que legitiman, ¿sí?, ciertos discursos curriculares, y que en realidad generarles desde hoy la pregunta de que ellos puedan reconocer qué es lo que van aprendiendo para que eso se torne perdurable, y no la nota de una tarea, sino la propia relación y la construcción con la producción de los saberes, digamos. Yo creo que este es uno de los puntos centrales del acompañamiento a la enseñanza, ¿no? Poder guiar y orientar, quizás estos son algunos criterios que ayudan a pensar el nuevo recorte que hacemos de contenido y cómo flexibilizamos la planificación. La semana pasada hablamos de los sentidos de la flexibilización, ¿no? Y entendemos que lo que veníamos haciendo, lo que ya teníamos previsto, hoy está suspendido. Y eso implica, ¿no?, asumir una nueva posición, de poder volver a mirar el contexto, hacer el recorte de aquello que hoy podemos sostener. Y en esto hay que tener presente que hay contenidos que hoy no podemos estar enseñando porque no podemos dar el acompañamiento necesario que se requiere en la presencialidad para sostener, para guiar, para orientar el aprendizaje. Entonces, es necesario poder hacer una selección, priorizar, y frente a eso me pregunto, ¿no? ¿Este aprendizaje hoy tiene sentido? ¿Es relevante? ¿Qué saben los chicos previamente para poder anclarlo o sostenerlo? ¿En qué medida esto habilita un trabajo más de lo común y es transversal a todo un grado o a todo un ciclo? ¿Y en qué medida esto que aprenden no cae en la lógica reproductivista, ¿no?, sino que al construir experiencia los estamos sumergiendo en la posibilidad de crear o recrear ese conocimiento? Y nosotros decimos, eso implica promover en otro una relación con el saber. Cuando ese conocimiento se construye o ese saber se termina construyendo en aprendizaje, lejos de anclarme a un dato, a un concepto, a una reproducción memorística, lo que hace es abre. La idea de llave implica
poder abrir a otros conocimientos, a otras inquietudes y a otros intereses, y esa es la evidencia de que allí hubo experiencia pedagógica. Por lo tanto, entendemos que la pregunta sobre el qué es central para trabajar con los equipos docentes, ya que nos hace revisar nuestro diseño, nuestras planificaciones y nuestras programaciones con sentido institucional, pero también revisando cuáles son las necesidades que hoy tenemos. Fíjense que utilizamos imágenes fuertes, la idea de que esos contenidos abren, de que esos contenidos orientan, son brújula, redireccionan aquello que nuestros estudiantes, decíamos, necesitan en este tiempo. Y en este sentido hablamos de un concepto que es importante, que está en la bibliografía todo el tiempo, y es la democratización de la enseñanza. Y es que cuando revisamos esa selección de contenidos que hacemos, cuando las ajustamos y cuando flexibilizamos toda la propuesta didáctica en función de esa selección que trabajamos curricular, lo que estamos haciendo es ofreciendo desde la enseñanza igualdad de oportunidades para que otros puedan aprender. Entonces, es relevante esta idea, ¿no?, de la democratización, porque ahí está la necesidad, porque ahí está justamente esa enseñanza ajustada, situada, pensada, ¿no?, como dicen algunos autores que hablan de inclusión, a medida, como un traje a medida para aquel que necesita acercarse a tener una relación con el conocimiento. Esa relación no es inmediata, no es automática, no está dada, sino que implica construir estos andamiajes que, como dijimos, en primer lugar, están sustentados por la intencionalidad, pero en segundo lugar tienen que ver con el qué estamos poniendo sobre la mesa y ofreciendo al otro en términos, ¿no?, de banquete pedagógico. La última pregunta que decimos que es importante instalar en los espacios de reflexión con los equipos docentes tiene que ver con el cómo. Y lejos de, diríamos, tener un repertorio de tácticas o estrategias que damos como recomendación, volvemos a encontrarnos con el concepto de construcciones metodológicas. Este concepto que habla justamente de las creaciones que los docentes hacemos, de las propuestas de enseñanza, cuando en la cancha ponemos a rodar no solo la selección de ese contenido en tanto conocimiento validado, sino también la mirada sobre los sujetos y los contextos donde el aprendizaje tiene lugar. Habla entonces de que no hay un método, no va a haber un modelo, sino que habilitamos a pensar a los docentes cómo en este contexto estamos experimentando, ¿no?, didácticamente nuevas construcciones que nos hacen pensar la enseñanza situada y singular a las necesidades. Y tomamos 3 imágenes que nos parece importante que se instalen cuando se abren los debates respecto al cómo enseñar. La primera tiene que ver con pensar en socializar alternativas de la enseñanza, y traemos la imagen de un puente, el puente que conecta, el puente que une, el puente que da seguridad hacia el pasaje a otros lugares, ¿no? Esta idea de la necesidad de que haya espacios donde los docentes cuenten cuáles son las alternativas que hoy están construyendo cuando piensan la enseñanza. Pensamos en otra imagen que es la idea de estar conectados, pero de estar conectados dando señales. Cuando uno hoy mira cuáles son los principios reguladores o pautas para pensar la enseñanza en la virtualidad, se habla de la colaboración, del trabajo en redes o en la idea de comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay algo que nos tiene que, diríamos, sustentar en este tiempo de construir alternativas, y es la colaboración. Esa idea, ese recurso, ese disparador que a mí se me ocurrió, tengo que ponerlo como al servicio de esa comunidad para que cada uno pueda construir sus propias alternativas. Y en este sentido, la tercera idea fuerza que para nosotros es importante es pensar que cuando estamos discutiendo sobre el cómo enseñar, no solo nos apoyamos, no solo, ¿no?, nos tendemos las ayudas, sino que lo que tenemos que propiciar es pensar cómo con eso que sucede orientamos a otros a pensar propuestas no aisladas, sino en clave institucional. Significa cómo esas propuestas, y Micaela hizo algo mención de eso, como trabajamos en el encuentro pasado, tienen consistencia institucional, se basan, se sustentan o tienen como soporte aquellas prácticas, tradiciones, costumbres institucionales que dan sentido a la enseñanza en ese contexto. Fíjense que entonces la enseñanza no es hablar de lo que me funciona o lo que no me funciona, sino es generar una conversación didáctica en donde esas alternativas tienen sentido en esa institución, tienen sentido
en ese colectivo de docentes tiene sentido en relación a ese recorte de contenidos que reconocimos como valioso o como significativo para este tiempo y para esos sujetos. Y por lo tanto, nosotras ahí traemos estas preguntas que lo que motivan es a revisar los cómo de la enseñanza hoy para reconocer qué cosas, qué acciones, qué decisiones han sido inspiradoras para otros, ¿no? Han sido inspiradoras incluso para el propio aprendizaje. ¿Qué de las propuestas generó algo en los estudiantes? Cuando nos llega esta respuesta de las familias que dice, la verdad que hoy No, por Pía respecto a, quedó... escuchaba todo. No, escuchame una cosa, vos dijiste, hoy mismo hago el Bien. trabajo de plástica, qué sé yo, y estabas, amigo, dale, matalo, bada. No, y vos podés cerrar los micrófonos, porque no los cerraste. Sí, ahí ya Ahí está. está, bien. Decía que en esta idea, ¿no? De qué cosas han sido positivas e inspiradoras, pero también las otras, las que quizás no nos salieron como esperábamos, así como este año no nos está saliendo como esperábamos, ¿no? Pero poder reconocer qué señales, qué alternativas pudimos promover y demás. Y acá nos surge la cuestión necesaria de volver a dibujar una nueva triangulación en esto que yo les decía al principio cuando hablamos de la evaluación. Fíjense que dijimos ambas son un proceso que están uno en el otro, ¿no? Enseñanza remite necesariamente a que ya está contemplando la evaluación. Y quizás se nos quemaron los papeles cuando apareció esta supresión, ¿no? De la acreditación, cuando apareció esta idea de que, bueno, no podemos retroalimentar de forma numérica, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, nadie nos dijo que no podíamos dar mensajes que motivaran al otro a seguir aprendiendo. No tenemos prohibido decirle a alguien, buenísimo, me encantó, es tu tarea, me permitió, se la podemos compartir a tus compañeros, o lo que ustedes como directores y directoras pueden pensar en términos de evaluar lo que están siendo las experiencias de aprendizaje y las experiencias de enseñanza, en esta idea de comunidad que invitábamos a pensar. ¿Por qué no abrir el juego y volver a repensar cómo veníamos hasta acá pensando la evaluación? Porque por algo nos hace tanto ruido a nivel mundial incluso, ¿no? Fíjense que en esa triada que volvemos a poner ahí, contenido, conocimiento, ¿no? Docentes, estudiantes, en ese juego que van armando, que nosotros decíamos, algo siempre se pone por delante y hacia eso vamos instalando una nueva idea de cómo triangulamos, cómo jugamos, pero fíjense la flecha roja que apunta en dirección al arco, ¿no? Esta idea de que la evaluación, mirando el resultado, mirando el producto, parecía ser que le quedaba cómodo medir y lo que el otro podía producir. Y sin embargo, cuando hoy tenemos que ir elaborando más que nunca la idea del proceso de esa evaluación, estamos refiriéndonos a poder reflexionar en este tiempo acerca de lo que vamos haciendo. Es como evaluemos el paso a paso, evaluemos el día a día, ¿sí? Y esa evaluación va a implicar necesariamente reconocer cuáles son las relaciones de juego que se establecen entre el saber, los estudiantes, el saber y los docentes, el saber y cómo como institución vamos triangulando en relación con eso. Por otro lado, será evaluar la pertinencia en la comunicación didáctica. Habrá que reconocer en algún momento qué mensajes transmitimos, ¿sí? Cómo los transmitimos, dónde estuvieron basadas las decisiones didácticas y pedagógicas, porque por lo tanto los estudiantes están en una especie de receptores, ¿no? Y tienen que leer un montón de códigos que no están puestos en las consignas y en las propuestas. Y nosotros sí estamos teniendo la doble experiencia, ¿no? Miramos acá, miramos lo que les pasa a los docentes y nos llega lo que les pasa a los estudiantes. Pero esta evaluación, correrse en términos de los resultados numéricos, correrse en términos de la producción final de si convertimos o no el gol. Y por esto es que trabajamos tanto antes la idea del recurso, que el recurso no nos opaque ver el proceso. Que hoy un estudiante diga que para poder hacer la tarea que la señora le pidió tuvo que aprender otras cosas, eso debe ser ponderado, debe poder ponerse a la luz, ¿no? De reconocer cómo ese otro fue transitando en este proceso.
Por eso, seguramente, cuando nos encontremos al final del camino, que espero que el final del camino sea cuando todo esto termine, ¿no? Parece a veces como una pesadilla pedagógica la que vamos viviendo, pero en ese nuevo encuentro, en esa posibilidad de la presencialidad, que el camino no se nos vuelva a abrir, que no volvamos a estar posicionados a decir, bueno, ¿y ahora entonces cómo evaluamos? ¿No? Si alguien nos pregunta eso, nos va a agarrar, no sé, un colapso cerebral, porque vamos a decir, ¿y cómo evaluamos? Como lo venimos haciendo en todo este tiempo, con las decisiones que fuimos construyendo en relación a eso. Por favor, que a nadie le agarre nada al finalizar la pandemia, que ahí sí nos vamos a tener que arremangar y bastante. Entonces, acá, poder entender que estos dos procesos ensamblados seguramente nos permitirá reconocer de qué trayectorias hablamos durante todo este tiempo que no nos vimos, hacia qué trayectorias, o mejor dicho, a qué trayectorias intentamos acompañar y dar continuidad pedagógica y con qué decisiones. Y fundamentalmente esto tendrá que ver con lo que estuvimos planificando y replanificando en este contexto. Por lo tanto, esta idea de que la evaluación toma necesariamente la idea de lo formativo. Y fíjense que, ¿qué más que decir que este tiempo ha sido formativo tanto para docentes como para equipos directivos y mucho más para nuestros estudiantes? Por lo tanto, será necesario ir generando desde ahora espacios donde las voces de estos que están aprendiendo nos lleguen desde otro lugar, no con la tarea realizada, sino con el relato de la experiencia vivida. Y nuevamente habrá que enseñar a que relatar mi experiencia vivida no tiene que ver con la limitación del recurso necesariamente, sino con cómo me voy relacionando con ese saber. ¿Cómo lo pude entender? ¿Cómo lo pude vivir? ¿Cómo me acerqué o no me acerco? ¿Qué me pasa cuando mis otros compañeros sí presentan todo y yo no puedo? Y desde ahí intentar aprender algo distinto. Le contaba a Noé ahora, y con esto termino, que mi sobrino de 10 años tuvo su primer examen de inglés, ¿no? Porque estaba estudiando inglés y les dieron 40 minutos para responder una serie de preguntas. Cuando a mí me dijeron me pareció un horror, por todo lo que implica el tiempo hoy que está recreado, ¿no? Obviamente que en la mitad del examen se retiraron un montón de chicos llorando y las madres intentaban decir que lo tuve que retirar porque se puso a llorar de nervios y todo. Todo eso que hoy parece que porque no estamos ahí, no lo estamos viviendo, no quiere decir que no está sucediendo. Por lo tanto, acá el ojos que no ven, corazón que no siente, no tendría lugar, ¿no? Porque lo que no vemos es lo que ya hemos aprendido antes. Ya sabemos todo lo que genera hablar de evaluación, incluso en nuestros estudiantes. Entonces, que la memoria no se nos duerma en este tiempo y que podamos salir con nuevas experiencias y para hablar de una buena vez por todas de la evaluación como proceso. Y esa es una responsabilidad también de la posición político-didáctica que tiene un directivo, ¿no? Una sería patear la pelota, hablar de la evaluación cuando volvamos, ¿no?, a la presencialidad, u otra es pensar que cuando habilitamos las discusiones didácticas sobre la enseñanza, ahí también ya estamos tomando decisiones sobre la evaluación, y que la responsabilidad está centrada no solo en pensar la evaluación de los aprendizajes, sino, como dice ahí en la diapositiva, la idea de evaluación en sentido amplio, en términos de poder pensar la evaluación de la experiencia que han tenido recorriendo esos aprendizajes, la experiencia que han tenido los docentes, y una evaluación más amplia, institucional, en donde recuperamos, diríamos, el sentido más puro de la evaluación, que es poder tomar decisiones a partir de ciertas evidencias que nos permiten reorientar aquello que hacemos todos los días respecto a la enseñanza y al aprendizaje. Yo esto lo pongo sobre relevancia, ¿no? Porque si no parecería ser que la única discusión que está en juego es la evaluación para acreditar o la evaluación centrada en los aprendizajes. Y creo que el trabajo del director implica tener una mirada más amplia, más integral, diríamos, más recursiva, de cómo estos procesos imbrincan, cómo se interrelacionan y cómo ya hemos tomado en estos meses decisiones sobre la evaluación cuando ajustamos todo el tiempo esas propuestas de enseñanza, reconociendo cómo los estudiantes, sus familias, incluso la comunidad de docentes, va dando respuesta a aquellas decisiones
que vamos tomando. Digo, esto me parece que es clave para pensar. Por lo tanto, en el marco de lo que hemos recorrido y haciendo como una síntesis, pensamos que lo que hoy intentamos compartir con Micaela sirve como un organizador para pensar el acompañamiento. Y en esto traemos el termómetro. No sé ustedes, pero cada vez que entramos al supermercado o a algún local nos toman la temperatura. Por lo tanto, en un ejercicio de simular cuál es la temperatura respecto a las decisiones que estamos tomando para acompañar a los equipos docentes, volvemos a pensar, ¿no? Que en primer lugar está la pregunta por cómo nos estamos comunicando con esos docentes, cómo esa comunicación está centrada en la enseñanza, cómo el contenido tiene que ver con no solo qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo, y para ello decimos que nos permite afianzar los vínculos en términos de lazos pedagógicos con los cuales nos estamos encontrando. Hablamos también de que para que esa comunicación sea efectiva empezamos a pensar en qué recursos no son los ideales, sino en algunas preguntas que nos ayudan a seleccionar de manera real y ajustada a las necesidades cómo establecemos esa comunicación. Y en el marco de eso nos pusimos a pensar que tenemos que generar espacios centrados en la reflexión, donde propiciamos el encuentro con las 3 preguntas clásicas de las didácticas, pensando que cuando discutimos o intercambiamos sobre esas preguntas, también ahí estamos poniendo a la evaluación, ¿no?, en la escena, junto a la enseñanza y tomando decisiones. Decimos, no son pasos prescriptivos, sino que son organizadores del trabajo de acompañamiento que, como bien planteamos al principio, implica estar disponible, ¿no? Ver lo que tenemos, centrarnos en la tarea docente, pensar en las relaciones que establecemos todo el tiempo con el saber, recuperando la función de la escuela aún en tiempos de pandemia, y centrándonos, que eso es posible cuando la palabra circula, cuando la palabra nos sostiene, cuando la palabra nos da oportunidad y nos sensibiliza a aprender también en circunstancias o contextos adversos como los que tenemos. ¿No? Y que esto también nos lleva a la reflexión de que cuando le transmitimos a un colectivo de compañeros y compañeras y les remitimos la idea de que estamos ahí para lo que necesiten, el encuadre de lo didáctico y lo pedagógico que nos convoque y que sea de las primeras cuestiones, ¿no? Porque eso sería como el primer ejercicio de la humanización de la didáctica y de la pedagogía, reconocer lo que implica estar disponible y acompañar, y que el acompañar no es resolver, sino que siempre va a ser una invitación a reflexionar con otros. Y quizás lo que nosotros haríamos de miles de maneras distintas, habrá que entender y reconocer, y eso también convoca a pensar la evaluación, de que reconocer el proceso de un compañero o compañera hoy también es dar lugar a esa trayectoria, que pueda expresarse en términos de lo que se está aprendiendo en este tiempo, ¿no? Ahí dejamos el chat, ya algunos van poniendo, quienes quieran compartir brevemente, aunque sea ahí, en qué se van pensando, qué cuestiones nos permiten reflexionar, aunque sea brevemente, sería interesante que los que puedan lo vayan dejando ahí. Como todas las semanas, todo lo que vamos compartiendo está presentado, ¿no?, en forma de una hoja de ruta que nos permite revisitar estos temas, profundizarlos con algunas lecturas y videos, volver a la grabación de esta charla, y en esta oportunidad, si bien dejamos abierto el foro de la charla número 1, planteamos un cuestionario que lo que invita es, con algunas preguntas, a que cada uno se pueda pensar en el marco de la posición político-didáctica de acompañar al trabajo docente. Es un ejercicio en donde lo que pretendemos es que esa pregunta me problematice, me interpele y trate de escribir aquello que estoy pudiendo hacer o que estoy pensando en hacer en el marco de mi trabajo como director. Como siempre decimos, esta propuesta también está acompañada por la universidad y vamos recuperando los saberes docentes para sistematizarlos y también socializarlos. ¿Hay algún comentario? Sí, acá Luis compartía un poco esta idea de relatar la experiencia, ¿no?, de lo que vamos viviendo, y que el pensar en el cómo hacemos la tarea de la enseñanza nos aclara el para qué. Es muy interesante pensar en esta idea de qué vamos relatando, como dejando huella, algo de lo que traíamos en el encuentro anterior. Yo simplemente, bueno, volver a agradecer, siempre apuesto a los espacios que nos permitan pensar,
esta es una comunicación didáctica, esta es un ejemplo claro de continuidad en lo pedagógico y de un posicionamiento político al respecto. Por lo tanto, tendremos que aprender de nuestras propias experiencias, nunca mejor dicho, ¿no? De que no esperar a que otros nos digan cómo hacerlo, sino empezar a poner que el faro alumbre a lo nuestro, a lo que sí vamos haciendo, a lo que estamos haciendo, pero también con la condición necesaria de que la evaluación empiece por casa, digamos, ¿no? Que la evaluación empiece por estos lugares comunes, por esta posición que vamos construyendo y demás. Nuevamente, agradecer el espacio e invitar, la encuesta la armamos muy breve para que justamente en esto de entender los tiempos y demás, se puedan sumar y tener la mayor participación posible para seguir. Bien, quedamos como recalculando todos, ¿no? Capaz escuchando y también diciéndolo, ¿no? Con nuevas ideas. Invitamos a profundizarlo en la plataforma. Vamos a abrir un espacio donde me quedé pensando en, y quien quiera compartir en qué se queda pensando, también intercambiar y volver a pensar, ¿no? Que en esta semana nos vamos a focalizar en revisar y, como decía, evaluar, ¿no? Al interior de cada uno, qué estamos haciendo para acompañar a los otros. Partimos de que hacemos muchas cosas, y lo vimos con esa lluvia de palabras, pero me parece que podemos tener nuevas herramientas para reorientar o redireccionar en este tiempo tan particular, cómo estamos cerca y disponibles de otros y otras que nos necesitan para pensar su trabajo. ¿Alguno quiere decir algo? ¿No? Marce, está silenciada ahí, Marcela. Sí, en realidad impactada, muchas palabras clave que nos permite, que nos activa un montón de vivencias en las escuelas. Esto de pensarnos, está muy instalado lo de la enseñanza y acompañamiento. Siempre que nos plantean el acompañamiento para las docentes, pareciera que tendríamos que resolver algo sí o sí, o para qué acompañar. Escuchar la Mica que nos dice que acompañar es invitar a reflexionar, eso es la verdad que nos trae calma a nuestro rol docente. Calma, y hay algo que podemos llegar a hacer, que eso sí es lo nuestro, que es invitar a reflexionar juntos para poder resolver juntos. ¿Sí? Así que bueno, la verdad que agradecida a ustedes dos, también a Belén la participación, a todas las compañeras y compañeros que se dieron un ratito, a los bebés que están escuchando por ahí. Vi un bebé, no puede ser. Crianza pedagógica. No vamos a preguntar. ¿Viste que hay un bebé? Qué va. Bueno, no sé, ¿alguien más por ahí? Compañeras. A mí me encantó esto de que la memoria no se nos duerma, ¿no? Que es esto lo que parece que nos olvidamos, que se nos quedó dormida de todas nuestras experiencias, de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido, ¿no? A lo largo de todos nuestros trayectos. Así que bueno, agradecerles muchísimo este encuentro de hoy, sumamente rico, tal como el anterior, por supuesto, y bueno, invitarlos a todos a continuar, a vernos el próximo martes, con las mismas ganas y seguir sumando. Muchas gracias. Bueno. Y recordar que tenemos el apagón virtual. Bien, bien. Bueno, les mandamos un saludo a todos, que tengan una linda tarde y nos encontramos el martes que viene. Gracias, chau. Gracias. Chau. Muchas gracias, compañeras.